Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. Hoy estamos con Fernando Rambaldi, que es un joven político cordobés. Él es miembro del partido Encuentro Vecinal Córdoba, que fundó Aurelio García Elorrio, que también estuvo en este podcast. Y desde 2019 él es concejal de la ciudad de La Calera. Y ahora se postula en este 2023 para ser intendente. Bueno, él encabeza una coalición muy interesante, un poco llamativa y innovadora, de 6 partidos políticos que buscan un cambio en La Calera, un cambio de narrativa. Hace muchos años que gobiernan distintos partidos afines al peronismo en esa ciudad. Bueno, y hoy nos va a contar un poco quién es él, qué lo motiva, cómo entró en la política, cuál es su visión de la política, desde lo que él ha hecho y desde lo que él cree. También es profesor de historia y magíster de historia. Bueno, Fer, contanos un poco más de quién sos, para quien no te conoce, una breve presentación. Perfecto, Cristóbal, ¿cómo andás? Gracias por invitarme al podcast. Un gusto para mí poder participar. Yo soy Fernando Rambaldi, estudié Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Hace unos años hice una maestría en Historia de América. Tengo más de 20 años trabajando en el sistema educativo. Ha sido mi primer profesión y mi primer vocación, sobre todo. Sigo trabajando hoy en el sistema educativo. Trabajo como coordinador regional de la Universidad FASTA. Coordino 22 equipos, 23 equipos de trabajo en 5 provincias, lo que es la región centro, y hago gestión en educación a distancia. Soy concejal de la ciudad de La Calera por el partido Encuentro Vecinal desde el año 2019. Y bueno, como bien dijiste vos, estoy trabajando para la candidatura a intendente por Juntos por La Calera. Estoy casado con Belén hace 5 años. Tuvimos 5 años de noviazgo y ahora 5 años llevamos de casados, cumplimos 6. Hijo de Hugo, de Ana. Vivimos en Córdoba hace más de 40 años, sí, 35 años, y soy uno entre 8 hermanos. Y a la fecha llevo 23 sobrinos ya. 23 sobrinos, así que imagínate que nuestra juntada de los domingos es un jardín de infante. Hermoso, somos muchísimos, pero bueno, mantenemos siempre esa tradición. Tenés casi para un equipo de fútbol completo, con suplente y todo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, antes de seguir, vuelvo a eso, un paso. No te estás lanzando, sino que ya sos político, pero bueno, si te lanzas a la intendencia. ¿Cuántos años tenés, Fer? No te había preguntado. 42. Bueno, justo hoy leía que uno de los requisitos para presentarse a elecciones en presidente y también en intendente es ser mayor de 30. Así que bueno, entras en la categoría joven. Estoy en el target joven, sí. Ahí rozando casi a media edad. Bueno, mi pregunta viene por este lado. ¿Por qué esto de joven? ¿Por qué te lanzaste vos a la política? Como decía al principio, en un momento en el que se descree y también se asocia, no sé si te pasa, en estos años menos, pero en general, que el político es el hombre más grande, 50 y 60 y 70 y tantos, medio como alguien para que, o que ya está metido en ese mundo, o que ya está, no sé la palabra, pero avesado, si quiere, a las prácticas de la política. Y bueno, ¿por qué apostaste vos a meterte y a claramente buscar hacer un cambio, una diferencia? Yo empiezo en política hace 15 años aproximadamente, en política no partidaria.
en política no partidaria, trabajando en grupos pro vida. Cuando se empieza a hablar de toda la cuestión del aborto en Latinoamérica y en Argentina, por convicciones personales, porque estoy convencido, porque lo dice la ciencia, incluso de que la vida empieza en la concepción, y veíamos a futuro que nos iba a pasar lo mismo que había pasado en Europa y en Estados Unidos, empezamos a militar la causa pro vida. En ese lugar empiezo a trabajar, a hacer política no partidaria. Y después, con el tiempo, me encuentro con el doctor Aurelio García del Orrio, que estábamos en lo mismo, y él crea junto a otras personas un partido político que es Encuentro Vecinal, y con el tiempo me invita a sumarme. Me meto en Encuentro Vecinal porque es el espacio en donde realmente encuentro reflejados mis valores y mis principios, donde me siento cómodo trabajando y puedo desarrollar un poco la vocación que con el tiempo he despertado. La realidad es que creo, mira, me formaron toda mi vida en el amor a la patria. Me formaron en el amor a la patria. Así me formaron cuando era joven en los grupos juveniles en los que participaba. Y me hace sentir muy incómodo y me interpela mucho la realidad que vive el país, que vive mi barrio, mi municipio, mi provincia y mi país. Me duele mucho, me duele mucho. Y no me siento cómodo en mi casa de brazos cruzados o haciendo simplemente lo que hago. Mi señora es contadora, yo soy profesional, eh, tenemos, como se suele decir, un buen pasar, pero realmente me interpela el estado de deterioro cultural, educativo, económico que vive nuestra patria. Y eso es lo que me ha movilizado en los últimos 7 años, te diría 8 años, a involucrarme ya de manera más directa en una vocación que de a poquito empecé a descubrir, que es la política partidaria. Entonces, a los inicios, hace 10 años, yo en el partido Encuentro Vecinal daba una mano desde atrás, como quien dice. No me exponía, no me involucraba en cargos ni nada. Cuando llego a la ciudad de La Calera, empiezo a ver una serie de situaciones que me generaban mucha impotencia y que los responsables eran los mismos políticos, la misma casta política que viene gobernando la Argentina hace 40 años. En Calera hace 20 años que gobierna una familia, como que patrón de estancia hace y deshace. Y ahí fue cuando empecé a descubrir la vocación política. Entonces, incentivado por ese amor a la patria que uno tiene que dar más para salvar la patria y salir un poco de tu zona de confort para involucrarse en un lugar que es una pileta de barro, por no decir de estiércol, porque esa es la política hoy, sin querer desalentar vocaciones, pero esa es la política, en donde tenés que entrar con botas altas y te diría con un neopren que te llegue hasta acá, porque te invade, te salpica, pero hay que tener la suficiente entereza para mantenerse limpio en un estercolero, porque esa es la política. Tiro Pero que ahí hace de varios hilos que estás diciendo. A ver, ¿qué tenés para decirle a la gente que cree que en política solamente puede estar el que estudió algo relacionado a ciencias políticas, relaciones internacionales o ese tipo de carreras, desde que tu no es lugar? así, que no es así. Es muy atinada la pregunta, porque del modo en que a mí me interpeló la vida y la realidad de mi patria, siendo que yo estaba en educación, sigo en educación, que uno diría no tiene que ver con la política partidaria, pero no importa la profesión que vos tengas, porque la vocación va mucho más allá de la profesión. Puede coincidir mi profesión con mi vocación, por ejemplo, el tema docente. Estudié para ser docente, para enseñar, y mi vocación va por ahí. Hay gente que tiene una vocación y no condice con su profesión. He visto docentes que sufren ir a dar clases. Sufren, ¿por qué? Porque en realidad no tienen vocación. En la política, al ser una ciencia tan amplia, al ser un arte tan amplio y tan noble, admite la presencia de cualquier profesión. La política requiere de profesionales, de no profesionales, de cualquier área. Necesita de personas que tengan vocación por la cosa pública, vocación por el servicio, vocación en el amor a la patria, para que empiecen esas personas a ocupar lugares que ya existen los lugares y no los ocupen los miembros de esta casta, estos delincuentes y corruptos, que no entran a hacer política por vocación, que no entran a hacer política por el bien común, que no entran a hacer política por la patria, sino que entran lisa y llanamente a ver qué muerden, a tener un salario o a ver cómo se posicionan ellos.
o por poder. Cuando las personas que tienen vocación no ocupan esos espacios, como en los últimos 40 años, la terminan ocupando los que hoy nos gobiernan. ¿Te da un poco de miedo salir tan frontalmente contra toda la casta, digamos? No, miedo no, a ver, el miedo es legítimo, existe siempre. Yo tengo una familia a quienes han amenazado, tengo un ámbito laboral en el cual me he visto fuertemente difamado. Han salido cuando empecé a hacer política partidaria, me han hasta panfleteado el barrio diciendo que yo soy un violador, para que te des una idea. Imagínate lo que significa para un profesor, ¿no? Han ido a atacar y se manejan con el idioma que ellos siempre se han manejado. El miedo puede estar, pero todo depende de cómo lo tomas. A mí la verdad que este tipo de situaciones me envalentonan mucho más. Yo soy de la clase de personas que frente a ese tipo de situaciones, la adrenalina hace que reaccione de una manera totalmente proactiva. O sea, no me meto a la cueva frente al miedo, sino que salgo con las herramientas y que me ha dado la vida, con la fe, que también me acompaña mucho, con mi familia, con mis conocimientos, con mis equipos, con las convicciones que tengo, a enfrentar una situación que era lógica y esperable. Cuando vos tocas y destapas algunas ollas de la política, o como bien decís, enfrentás a esta casta y se sienten amenazados, como un gato encerrado empieza a tirar arañazos. No hay que tener miedo, o en todo caso hay que ser prudentes, no temerarios, y saber cómo enfrentarlo. Y te aseguro que los resultados son positivos. Todos los ataques que nos han intentado hacer, hasta gente que me mandaron para que me agarren a trompadas en el Consejo Deliberante, gente del municipio de La Calera, que hoy están procesados, ¿no? Siempre les ha salido, como yo digo, el tiro por la culata, porque la gente se siente identificado con aquel que genuinamente quiere hacer política por vocación y lo separa de aquellos que están por un puesto o han entrado bueno, para ver qué roban. Fer, vos estás en el Encuentro Vecinal Córdoba, que, a ver, tiene una identidad católica. Y bueno, todos los valores que concebe eso, como decías, alentar a la vida, bueno, y muchas cuestiones. Entonces vos, católico practicante con tu visión de la vida, ¿cómo conjugás tus valores y esto de que es un servicio público la política, en el sentido de que probablemente no todos coinciden con tu punto de vista, o al menos no con todos? ¿Cómo sentís que los representás y cuáles son los lugares comunes en los que decís, bueno, yo pienso esto, vos esto, pero vamos por acá? Encuentro Vecinal tiene una base de principios que coinciden efectivamente con lo que es la doctrina social que en su momento planteó la Iglesia, pero que es una doctrina totalmente amplia. Más que católica, nosotros tenemos quizás una base cristiana, pero que de ninguna manera está cerrada a aquellas personas que no comulgan religiosamente. Te digo más, la mayoría del equipo con el cual yo me manejo acá en la ciudad de La Calera no tiene convicciones cristianas. O muchos tienen convicciones cristianas, pero no son ni practicantes. Hay una serie de principios que son comunes a todas las personas de bien y a todo bien nacido, a todo patriota. El orden natural, principios como decir la verdad, principios como no robar, principios que tienen que ver con ser un buen ciudadano, ser un buen vecino, luchar contra la corrupción, luchar contra el narcotráfico. Si hay cuestiones de sentido común, que la gente de bien, cuando se ve, se sabe reconocer entre ellos. Porque también encontrás dentro de instituciones religiosas personas que no necesariamente son buenas. Hay de todo en todos lados. Yo creo que lo que vos planteas es muy bueno y lo que nosotros proponemos es un espacio amplio y abierto a todas las personas de buena voluntad que entienden el trabajo político como el servicio al bien común. Y para eso, no hace falta ni ser católico, ni protestante, ni de cuál o tal iglesia. Nadie le pregunta acá en quién crees cuando entramos a trabajar. De ninguna manera. Lo que sí nos preguntamos es, ¿tenés vocación? ¿Querés trabajar por el bien común? ¿Tenés un marco de principios éticos y morales en los cuales nos podemos sentar? Bienvenido sea.
Mira, te pongo un ejemplo rápido para cerrarte la idea. Yo me llevo muy bien, por ejemplo, uno diría que estoy en las antípodas de lo que son grupos políticos de izquierda. Sí, efectivamente, porque en un montón de cuestiones de mis principios innegociables, yo no coincido con los de ellos. Los respeto, porque estamos en una sociedad democrática, pero no coincido. Sin embargo, en La Calera yo me reúno con mucha gente que milita en partidos de izquierda, con muchas, ¿eh? Tengo hasta una amistad con ellos, y lo que ponderamos cuando nos sentamos a dialogar es poner énfasis en las cosas que tenemos en común, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces trabajamos la cuestión medioambiental desde una mirada humana, desde una mirada del equilibrio, desde una mirada en donde el hombre está en el centro, pero también encuentra una naturaleza que no puede ser devastada. Entonces, en ese sentido, para ponerte y cerrarte a tu consulta, uno se puede sentar en la mesa a hacer política con las personas que realmente quieren mejorar la situación y que tienen objetivos nobles. Bajo ese paraguas, la política del bien común y del sentido común se puede hacer. Te llevo ahora a la campaña electoral que estás haciendo en este momento y tomo un ejemplo para después retratar lo tuyo. Bueno, ahora en Santa Fe, no sé si se concretó, pero se estaba hablando de armar una coalición de distintos partidos, bueno, para ganar y llegar al poder democráticamente y correr al gobierno de turno, el partido político de turno. O reemplazar más que correr. Pero bueno, en Argentina, un país con aguas tan divididas, es poco común. Y vos estás haciendo lo mismo en La Calera. Hace poco, contar un poco cómo concretaste esa alianza. Y sobre todo como un partido como el tuyo, que no es el más grande, no es el más fuerte en Córdoba, está a la cabeza. Cómo fue un poco esa interna en lo que se pueda contar. Y cómo está en el apoyo de partidos que tienen gran espalda en la provincia. Se puso la premisa en tratar de superar la grieta, porque no hay una sola grieta a nivel nacional, hay muchas grietas. Y frente a partidos que hoy, en vez de poner el foco en cómo solucionar los problemas de la patria, lo ponen en a ver quién ocupa tal o cual cargo, creo que acá en La Calera, no creo, estoy convencido, logramos hacer una unidad de 6 partidos políticos, somos Encuentro Vecinal, y Juntos por el Cambio, está el PRO, está el Frente Cívico, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, Primero la Gente. Logramos sentarnos. ¿Cómo se logró? Mucho diálogo, 2 años fácil, 3 años a la fecha. Mucho diálogo con los referentes, con los militantes de los otros espacios, mucha humildad de cada una de las partes. Y bueno, a veces también teniendo la suficiente cintura para poder escuchar o soportar ciertas cuestiones que serían destructivas en cualquier ámbito, pero entendiendo que estamos buscando un objetivo superior, aprendimos a soportar. Esto como por ahí, yo siempre lo digo, uno está en una familia, es como que llegaron los parientes lejanos que hacía 15 años no venían. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Y un valor superior. La familia, el encontrarse, el conocer a los sobrinos nuevos, en hablar con la tía que hacía 15 años no veías. En política nosotros es lo mismo. Era juntarse con otros espacios políticos porque hay un bien mayor. El bien mayor es gobernar la ciudad, llevar sentido común, honestidad, gestión en la ciudad de La Calera y terminar con 20 años de un gobierno rufeilista, de todas las líneas que están en el rufeilismo, que hoy se presentan por un lado, por derecha, por izquierda, que se han manejado como patrones de estancia y lo único que han hecho es esquilmar a la ciudad en un aparato de corrupción y violencia como nunca se ha visto en la ciudad de La Calera, en donde han destruido la ciudad, han destruido las instituciones de La Calera y la manejan como si fuesen patrones de estancia. Entonces, terminar con eso y tener una oposición unida después de 20 años, para nosotros es una gran noticia que, como te dije, llevó tiempo, mucho diálogo, mucha humildad y que nos llena de alegría porque es un mensaje y además lo que nos pedían los vecinos en La Calera. Decían, júntense la oposición. La única política de Estado que había en la ciudad de La Calera de estos muchachos que gobernaban era dividir a la oposición. Entonces logramos por primera vez unificarnos y es lo que nos va a llevar el 4 de junio a poder terminar con 20 años de tiranía
de este pseudo peronista, porque ni peronistas son, ¿no? Es una cleptocracia lo que nos gobierna en la ciudad de La Calera. Esto te lo digo desde el lugar de joven. A ver, conozco mucha gente, o no sé si mucho, pero conozco gente que no quiere votar. Y me parece que eso habla de una realidad más grande todavía, que es que los jóvenes no creemos en la política. No creemos en la política, no creemos en el periodismo. En muchas cosas ya no creemos. Bueno, ¿qué mensaje tenés para nosotros, los jóvenes? No tanto para convencer de tal o cual partido político, sino un mensaje para que creamos en la política, en votar. Primero decirte que los entiendo los jóvenes. Imagínate que yo cuando tenía 20 pensaba muy parecido y ya estaba descreído de la política. Ya estaba descreído de la política. Los más jóvenes todavía, los de tu edad, tienen todos los elementos para descreer de la política, de los partidos políticos, hasta del mismo sistema, porque lo están sufriendo ustedes, los vieron sufrir a sus padres, los vieron sufrir a sus abuelos y tienen motivos de sobra. Hoy la credibilidad de los partidos políticos de quienes nos gobiernan están por el suelo, pero por culpa de los jóvenes, no, por culpa de ellos. Miren la Argentina que tenemos. La han destruido. 40 años de democracia, ¿para qué? Han destruido el país. Y en el medio uno ve como sindicalistas, políticos, condenados, ni hablar de los mamarrachos que pasan por el kirchnerismo, siguen ocupando espacios y se siguen enriqueciendo. La reacción de la juventud en la Argentina es más que lógica, pero debo decirles que los jóvenes y las nuevas generaciones no tienen que cargar las culpas en los instrumentos, sino en las personas. ¿Quieren castigar a la casta política de delincuentes que nos vienen gobernando hace 40 años? No los voten a ellos. Funden partidos políticos, involúcrense en la política, cambien las realidades, acompañen a aquellos que saben que no están haciendo lo mismo que ellos. Pero cuando uno deja un espacio vacío, alguien lo va a ocupar. Es la misma lógica. No castiguen al sistema político. No es la política, que es una ciencia noble, que es un arte, el arte del bien común, es trabajar por el otro, es la más noble de todas. No es la responsable. El problema son los políticos. Mira, llevado el caso, problema de la inseguridad. La responsabilidad es la institución policial. Son los malos policías. No castigues, no tenés que cerrar la policía. El sistema de seguridad es positivo, pero no tenés que castigar al instrumento, tenés que buscar a los responsables. Los responsables son los políticos de siempre. La política como vocación es algo que yo espero que las nuevas generaciones la descubran y los buenos, los que sienten ese llamado, empiecen a ocupar esos espacios, porque si no, no le cambiamos nunca esto, no lo cambiamos nunca. ¿Qué es votar para vos? El ejercicio de un derecho y de una obligación a la vez. De un derecho y una obligación. Por ley, nuestro voto es secreto, universal y obligatorio. No vamos a entrar en la discusión si es el mejor o el peor sistema, no interesa. Es lo que tenemos. Y es lícito y es válido. Entonces, votar es manifestar algo que a la vez me obligan, pero que a la vez es un derecho, pero es manifestar una postura. Vuelvo a insistir con esta idea. Si las nuevas generaciones no van a votar, le están haciendo el caldo gordo a la misma casta que los ha obligado a perder la esperanza que ellos como jóvenes siempre tienen. Entonces, mínimamente cumplir con el deber cívico. Eso sí, háganlo con responsabilidad. Háganlo estudiando las plataformas. Hoy por hoy tenemos internet. La famosa frase de que nadie resiste un archivo es verdad. Hace 50 años era muy difícil. Te pasaba cada gato pardo por el lado, cada político devenido en delincuente y delincuente devenido en político que por ahí uno no los reconocía. Hoy uno pone el nombre de la gente en internet y puede saber quién es quién. Entonces los jóvenes que tienen ese acceso y esa oportunidad, vayan, voten,
pero previamente estudien las plataformas, estudien los partidos, estudien los candidatos, vean las listas, que no se les vayan colando las listas sábanas. Mirá, acá en Calera están peleados los oficialistas, aparentemente, pero los mismos que estuvieron hace 4 años gobernando como secretarios de gobierno, intendentes, asesores, son los mismos que ahora salen y se dicen que son oposición. Son los mismos que le robaron los lotes a quienes habían invertido, son los mismos que destruyeron el sistema de agua, son los mismos que jamás hicieron nada para que la ciudad crezca, para que se deje de contaminar el río, los mismos que empobrecieron en la ciudad, los mismos que se hicieron multimillonarios, los mismos que tienen causas penales, y salen a hablar desconociendo lo que ellos mismos son. Entonces, no resisten a archivos. Les pido a los jóvenes que entren y vean quién es quién antes de emitir el voto. Y vayan a votar. Vamos, manifiéstense, no queda otra. La van a heredar ustedes a esta patria. Así que... Fer, contanos, ¿cuál fue tu descubrimiento en tu vida y en estos más de 15 años de política? ¿Cuál es la enseñanza que tiene Fernando Rambaldi para compartir? Mira, lo que descubrí haciendo política, primero es que hay mucho por hacer, mucho en nuestra querida patria, y segundo, que trabajando se puede hacer mucho. Esto que parece un trabalenguas es una realidad que la descubrí estando acá y me di cuenta que cualquiera de nosotros, poniendo buena voluntad, trabajo, esmero, perseverancia, puede ocupar espacios y hacer la diferencia. Por ahí nos pintan la idea de que ser político o ocupar espacios en la función pública es algo lejos, es algo que es difícil llegar, y no es tan así. Está mucho más cerca de lo que uno cree, y lo que hay que hacer es tomar la decisión y con perseverancia seguir adelante. Y una vez que se está en el lugar, trabajando con honestidad, se pueden hacer cambios reales. Eso es lo que descubrí. Bueno, Fer, eso es todo. Te agradezco por tu tiempo y también por abrir el juego y mostrar que hay otra opción de la política. Al menos eso, dar a conocer que está la posibilidad de que hay gente que quiera hacer de un modo distinto y que va a apostar. Y bueno, que siendo humanos que se pueden equivocar, obviamente, pero desde la herramienta de la política. Bueno, Cristóbal, yo te agradezco a vos por el tiempo, te felicito por el podcast que haces, es muy bueno, creo que le puede abrir la cabeza a muchos jóvenes. Bueno, lo tuyo evidentemente es involucrarte, en este caso en el periodismo, y creo que das un gran ejemplo desde lo que haces. No te encerras en tu casa, que pase el río por el costado, sino que metes los pies al río. Bienvenido sea tu vocación, bienvenido sea la vocación de todos aquellos jóvenes que la sientan. No pierdan la posibilidad de hacer algo por su patria. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast.